Jacob, sistema protector contra la electrocución. El 7 de junio del año 2022, los investigadores Jorge Jiménez y Jairo Pacheco presentaron a Jacob en las instalaciones de Fundacita Bolivia. Esta invención la demostraron con una prueba muy sencilla: tocar con las yemas de los dedos los bornes de una lámpara incandescente energizada con 127 voltios de corriente alterna y no sentir descarga eléctrica. Esa prueba ha permitido determinar dos características funcionales del dispositivo Jacob. Primero, este dispositivo inhibe o minimiza la sensación típica de choque eléctrico. Y segundo, este dispositivo tiene las características de una línea de transmisión pasiva a 2 hilos y sin pérdida. Para comprender esa inhibición de la sensación eléctrica, es necesario comprender cuáles son los efectos fisiológicos de la corriente alterna sobre el cuerpo humano. Una persona entra en contacto con una red eléctrica a 50 o 60 Hz, esa persona se convierte en una rama del circuito. Por lo tanto, por su cuerpo va a circular una corriente, cuya magnitud va a depender de 4 factores. Primero, el área de contacto. Segundo, el nivel de electrolitos en el cuerpo que tenga esa persona. Tercero, la diferencia de potencial del voltaje aplicado. Y, por último, el tiempo de contacto. Es conocido que la corriente eléctrica es una razón o una causa de accidentes. Y estos accidentes se han catalogado en dos tipos: los directos, en donde la corriente eléctrica produce la paralización muscular, la asfixia por paro respiratorio, el paro cardíaco por fibrilación ventricular. Y los accidentes indirectos, que es cuando una persona, luego de tener contacto con la energía eléctrica, en su de rechazo puede sufrir un golpe, una caída o quemadura. Estos efectos fisiológicos se han resumido en una norma internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional, la norma IEC TS 60479-1. En esta gráfica podemos observar el efecto fisiológico de la corriente alterna sobre el piel seca y sana. Hay 4 zonas. La zona 1 es una zona en donde la corriente no llega a 1 miliamperio y allí la persona no tiene percepción de la corriente eléctrica. En la zona 2 ya se ha superado el umbral de percepción y la persona tiene una sensación incómoda, y allí es donde se causa esa reacción clásica de rechazo a la corriente alterna. En la zona 3 se bloquea el sistema muscular, en lo que se conoce como la pérdida del control motor, o se ha superado el umbral de no poder soltar, y la persona literalmente no puede, por voluntad propia, dejar de hacer contacto con los nodos de la energía eléctrica. Y la zona 4 es una zona de alto riesgo, porque allí inmediatamente la persona tiene la probabilidad de causa de muerte por electrocución. Perder el control motor se puede explicar por estas curvas que también provienen de la misma norma ya citada. Allí está la intensidad de corriente y el porcentaje de personas que no pueden soltarse voluntariamente luego de haber hecho contacto con la energía eléctrica.
tenemos una curva para los hombres, las mujeres y para los niños. De tal manera que si hay una corriente de aproximadamente 11 miliamperios, ya el 10% de los hombres no pueden darse voluntariamente. Para ese mismo nivel de corriente, el 50% de las mujeres pierde el control motor y tampoco pueden soltarlo. Y el 95% de los niños pierde el control motor y quedarán sujetos o pegados a la corriente eléctrica. Es una situación de alto riesgo. Ahora, ¿por qué la corriente alterna, causa un efecto distinto a la corriente directa? En la naturaleza, la corriente es corriente directa. Proviene de una reacción química o proviene por una diferencia de potencial de cargas estáticas. En cambio, corriente alterna es producto de la inventiva humana. Es una corriente que se genera a partir del movimiento, o sea, a partir de la energía cinética. Entonces, la corriente alterna tiene unas características de frecuencia y de amplitud que van a un ritmo. Por lo tanto, en la naturaleza no hay nada que tenga un ritmo fijo que pueda generar esa variación del voltaje o del potencial eléctrico de manera regular. También es importante, para entender el efecto de la corriente alterna, ver la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene tres capas que siempre hemos conocido. La epidermis, que es una barrera aislante con terminaciones sensoriales, básicamente una capa de queratina. La dermis contiene los órganos sensoriales y también está en permanente regeneración celular. Y la hipodermis, que está debajo y es una capa básicamente aislante de la temperatura a partir de grasas. Entonces, la epidermis tiene 5 capas. La primera capa, una capa córnea, es una capa aislante. Una capa que puede medir 1, 2, 3, 4 megaohmios según la persona. Cuando una corriente continua entra en contacto con esa capa córnea, se crea un circuito eléctrico como mostrado en la figura. Obsérvese que se han formado un condensador de entrada y un condensador de salida, y el circuito se cierra a través de las capas más internas de la epidermis. Tienen electrolitos que son capas húmedas. Para la corriente alterna sucede lo mismo. Tenemos los electrodos de contacto y se forman dos condensadores, uno de entrada y uno de salida, y el circuito se cierra también a través del medio líquido de las capas más internas de la piel. En el caso de la corriente continua o la corriente directa, en el momento de la conexión, la corriente es máxima, pero muy rápidamente, en algunos milisegundos, la corriente vuelve a cero. Entonces, la sensación que percibe la persona es de un impulso eléctrico solamente en el momento del contacto. En cambio, en la corriente alterna, el voltaje está permanentemente oscilando, un máximo, un mínimo y pasa por cero. Y la corriente que se produce es una corriente de esas mismas características. Es una corriente que siempre va a estar presente y va a circular a través de los condensadores. El efecto de la capa córnea, que es eléctricamente aisladora, es interesante porque tenemos el efecto de la corriente de desplazamiento. La corriente en un condensador va a depender de la variación del voltaje con respecto al tiempo. Si esa tensión aplicada es sinusoidal,
La corriente también será sinusoidal desplazada en los grados, pero también es sinusoidal. En consecuencia, en corriente alterna se puede superar la capa córnea, el aislamiento de la capa córnea, y mantener una corriente eficaz por tiempo indefinido. Ahora, si el cuerpo es un circuito eléctrico y una persona se coloca en paralelo con una carga, en este caso ahí vemos una resistencia de 150 ohmios, esa persona forma una rama del circuito y por su cuerpo va a haber una corriente eléctrica que va a depender de la impedancia de contacto, ZDI, la impedancia de contacto de la entrada, la impedancia de contacto de la salida, ZTD, y la impedancia de las capas interiores del cuerpo. Y esa corriente puede ser fácilmente unos 10 mA si la tensión aplicada es 120 voltios alternos, como indica este ejemplo. En la misma norma que ya hemos comentado, se proponen modelos eléctricos para emular el comportamiento del cuerpo ante la corriente alterna. Modelos como este. Pero aquí viene el cuestionamiento. La norma también indica dos cosas muy importantes. La primera, la impedancia del cuerpo disminuye de manera exponencial con el voltaje aplicado. Ahí pueden ver en esa gráfica 5 curvas. La curva de más arriba, la primera curva en la parte superior, que está pintada en azul, es una curva para un área de contacto de 1 milímetro cuadrado. Observen que el voltaje, a medida que aumenta el voltaje, disminuye la resistencia o la impedancia del cuerpo, cayendo desde los megaohmios hasta los kiloohmios. Y en la última curva, que está pintada de un rojo más intenso, entonces también la impedancia del cuerpo decrece con el voltaje. Sin embargo, como el área de contacto es de 8200 milímetros cuadrados, el valor inicial de la impedancia está en el orden de los 3 kiloohmios. El valor final, ya cuando la tensión se acerca a un umbral de 225 voltios, por ejemplo, la impedancia del cuerpo tiende a ser 1 kiloohmio. La resistencia o la impedancia disminuye con el crecimiento del voltaje. En consecuencia, la corriente eléctrica aumenta de manera exponencial con el aumento del voltaje. No lo hace de manera lineal. En la imagen de la izquierda pueden ver que la línea amarilla corresponde al voltaje. El pico de 360 voltios. Y la línea azul es la corriente. Observen cómo hay un momento en que la corriente tiende como a estabilizarse para un valor determinado y luego vuelve a seguir a el voltaje. Y en la otra imagen de la derecha es una figura de Lisa-Joule. El voltaje, el eje horizontal, y la corriente en el eje vertical. Observen también que no es una función lineal. Llega un momento en que el incremento del voltaje hace que la corriente disminuya. Y es un efecto de no linealidad. Entonces, estamos en una característica o una situación en donde el tejido vivo reacciona con la corriente alterna, modificando la característica tensión-corriente. Estamos frente a un proceso de propagación de señales por una red activa y no lineal. Por lo tanto, este equipo de investigación ha propuesto un nuevo modelo eléctrico no lineal en régimen permanente sinusoidal para emular el comportamiento de la piel humana ante la aplicación de la corriente alterna. Observen el modelo, el circuito eléctrico del modelo. Hemos incluido unas fuentes controladas de voltaje que llevan o que tienen una función matemática no lineal. Puede ser una ecuación de segundo grado, de tercer grado, etc. Pero no es una función afín.
esas fuentes de voltaje junto con las impedancias que están asociadas van a emular el comportamiento de los tejidos biológicos. La impedancia Z1 es la impedancia ya de la capa córnea y la impedancia Z2 es la impedancia de las capas más internas de la piel. En esta simulación pueden observar allí a la derecha cómo se ha logrado un comportamiento similar a lo visto en la práctica. Entonces, la reacción corporal es producto de la reacción de los órganos sensoriales. Tenemos una reacción de los órganos sensoriales en el contacto de entrada, una reacción en los órganos sensoriales en los contactos de salida. Algo que usted puede observar o puede sentir si por casualidad se somete en un momento a la corriente alterna y verá cómo el efecto es en la zona de contacto, que si la energía es suficientemente fuerte y el contacto es pleno, pues evidentemente va a sentir esa reacción en el resto del cuerpo de manera muy desagradable, pero fundamentalmente el efecto es en los puntos de contacto. Tenemos entonces la comparación entre la simulación y la realidad. También la norma nos habla de la reacción del cuerpo humano al momento del contacto. Hay dos casos. Puede ser N casos, pero vamos a resaltar dos casos en particular. Si, por ejemplo, el contacto con los dos nodos energizados de corriente alterna coincide con el valor máximo de la tensión en ese momento, entonces habrá un sobrepico de corriente. Pico de corriente que va a ser hasta 4 veces, quizás más, de la corriente pico. Es una reacción del cuerpo. Ahora, si el momento de contacto es justo en el cruce por cero, entonces no se produce ese sobrepico. Por eso es que cuando una persona hace contacto con la corriente alterna, puede que en un momento determinado sienta un impacto muy fuerte y en otro momento un impacto más débil, porque va a depender si en ese acondicionamiento de la piel en el momento de contacto está la tensión aplicada, la tensión que está allí presente en los bordes, en un máximo, en un mínimo, en cero o en un valor intermedio. En todo caso, siempre va a haber un movimiento involuntario de la persona y va a haber una reacción y también va a haber mucho dolor. El efecto Jacob. ¿Qué es Jacob? Jacob es un nuevo dispositivo electrónico con una resistencia cercana a los 10 miliohmios, razón por la cual no causa caída de tensión significativa cuando se instala en serie con una fuente de iluminación. Este dispositivo causa un efecto observable como el cambio de la característica impedancia-voltaje del cuerpo humano y modifica la respuesta típica que está en las curvas de la norma ya citada. Entonces, la corriente de desplazamiento, o sea, la corriente alterna que ingresa al cuerpo, es varias veces menor a lo estimado por la norma, que vale decir a lo normalmente aceptado y medido. Y esto se traduce como un efecto de protección. También Jacob, ya hemos demostrado por algunos experimentos, que reduce esa reacción al momento del contacto, sobre todo para personas altamente sensibles. Con Jacob hemos podido obtener curvas de reacción o de impedancia, voltaje corriente, para un área de contacto de aproximadamente 100 milímetros cuadrados, curvas entre los 25 y los 200 voltios.
Si contrastamos este resultado con lo estimado en la norma, podemos observar cómo la corriente es significativamente menor. Para observar el efecto Jacob, nos valemos de este ejemplo. En esa gráfica estamos colocando una curva de color dorado que es para un área de contacto de 100 milímetros cuadrados y una curva segmentada que sería el contacto eléctrico, pero utilizando el dispositivo Jacob también para esa misma área de contacto. De tal manera que si la persona se somete a 150 voltios, sin Jacob, la impedancia del cuerpo va a ser aproximadamente unos 10 kilómetros. En consecuencia, la corriente puede llegar a ser unos 15 miliamperes. En cambio, con el dispositivo Jacob, la impedancia del cuerpo está cercano a los 150 kilómetros. Y la corriente del cuerpo, entonces, puede ser de 1 miliamperio. En consecuencia, para la misma área de contacto y para el mismo potencial aplicado, se reduce significativamente la corriente. En esta gráfica hemos colocado el voltaje aplicado y la corriente, de tal manera que podemos señalar la zona del umbral de percepción, la zona de la sensación eléctrica ya de descarga, la zona conocida como el umbral de no poder soltar y la zona de riesgo fatal. Y la persona conectada sin Jacob sería una curva como esa roja que se ha remarcado allí, que sería la curva para un área de contacto de 100 milímetros cuadrados. De tal manera que allí hay dos puntos que definen la zona de sensación eléctrica. Por esta línea punteada en rojo hemos colocado al dispositivo Jacob, de tal manera de que con esta misma área de contacto, entonces ese umbral de percepción se ha desplazado hacia la derecha y vemos cómo la sensación de descarga eléctrica, que estaba entre 75 y más o menos 130 voltios, se ha desplazado por encima de los 150 voltios. Y este es el efecto. En resumidas cuentas, el efecto Jacob es mantener la impedancia del cuerpo alta para que la corriente no supere el umbral de no soltar. La importancia del efecto Jacob lo podemos observar en esta gráfica. Si la corriente es de 15 miliamperios, entonces ya el 45% de los hombres puede soltarse, el 95% de las mujeres tampoco, y evidentemente todos los niños quedarán literalmente pegados al contacto eléctrico. En cambio, usando Jacob, la corriente puede ser de tan solo 1 miliamperio y las personas que no pueden desconectarse tienden a cero. La importancia no es no percibir la corriente eléctrica. La importancia es no perder el control motor. Entonces, Jacob tiene aplicaciones inmediatas. Obsérvense aquí un diagrama unifilar en donde hemos colocado el dispositivo Jacob en la barra de distribución. Hemos colocado un nuevo símbolo eléctrico porque Jacob es un nuevo dispositivo. De tal manera que puede instalar en el tablero de distribución y proteger aguas abajo toda la instalación eléctrica. Patente, investigación y desarrollo. Los señores Jorge Jiménez y Jairo Pacheco, que poseen una patente internacional, han presentado este producto en instituciones privadas y públicas de Venezuela y de Colombia.
y han acudido a Fundacite Bolívar, que es el órgano rector del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Y Fundacite, a través de pruebas, a través de eventos, ha reconocido a Jacob como algo novedoso, útil, de alto interés para la ciencia y la tecnología, con una aplicabilidad inmediata en seguridad eléctrica, pero también observamos que puede tener grandes aplicaciones en otras áreas, especialmente en la electromedicina. Por lo tanto, se ha conformado un equipo de investigación y un equipo de trabajo que apunta a 5 tareas o 5 objetivos específicos: determinar las especificaciones técnicas del producto, proyectar un método para producción a gran escala, diseñar la instrumentación electrónica necesaria para garantizar el funcionamiento y la calidad de este producto, acompañar a estos investigadores en la obtención de certificaciones nacionales e internacionales, y también acompañar a los innovadores en la búsqueda e inversión. Esto es Jacob, un sistema protector contra la extorsión.